Mi nombre es Elena Reyes, tengo 25 años. A las 6:30 de la mañana, mi teléfono me despertó bruscamente, mostrando el nombre de mi madre en la pantalla. Elena, ven a casa ahora mismo. Su voz era cortante sin dejar lugar a preguntas. Sabía que ese tono significaba que algo andaba mal. Me puse una chaqueta, sintiendo un nudo en el estómago mientras conducía hacia la casa familiar en el barrio de Gracia, Barcelona. Mi prometido y yo llevábamos meses planeando nuestra boda, volcando nuestros corazones en cada detalle. El Masía del Sol, el lugar perfecto, ya estaba reservado. Las invitaciones se habían enviado. Pero al entrar en el camino de grava, un escalofrío me recorrió. Al entrar, encontré a mi madre de pie, con los brazos cruzados. Mi padre callado a su lado y mi hermana pequeña, con una sonrisa burlona en el sofá. No vamos a financiar este circo, declaró mi madre, sus palabras atravesándome. Mi hermana añadió, mejor suerte la próxima vez. Me quedé helada. Mi boda soñada se desmoronaba ante mis ojos. Ni siquiera me habían preguntado, solo habían decidido. Mi corazón latía con fuerza, pero logré decir con calma, lo entiendo, y salí. No iba a suplicar. Esa mañana algo dentro de mí se quebró. Pensaban que podían controlar mi vida como siempre. Pero ya no era la chica que les dejaba elegir mi carrera, mis sueños. No tenían ni idea de lo que se les venía encima. Unas semanas después me llamaron sin parar, desesperados por hablar, y yo solo sonreía y respondía por mensaje. El circo ya está lleno. Recuerdo esa mañana con claridad. Entré en el familiar crujido de la vieja casa familiar en Gracia. El salón se sentía como una sala de juicios, con mi madre de pie, rígida, junto a la chimenea. Mi padre encorvado en su sillón y mi hermana pequeña, Sofía, desparramada en el sofá, con una sonrisa de suficiencia como si supiera algo que yo no. El aire estaba cargado, esa tensión que te eriza la piel. Apenas me había sentado cuando la voz de mi madre rompió el silencio, fría y definitiva. Elena, no vamos a financiar este circo de boda. Me quedé paralizada, sin aliento. Mi boda con David, el hombre al que amaba desde hacía 3 años, no era ningún circo. Habíamos planeado cada detalle, el Masía del Sol, las flores, la tarta, con un presupuesto que podíamos permitirnos. David trabajaba en una ONG, dedicando su corazón a ayudar a niños desfavorecidos. Pero para mi madre, eso lo convertía en un fracaso. No es lo suficientemente bueno, dijo entrecerrando los ojos. No tiene ambición ni estatus. Estás tirando tu vida por la borda. Mi padre se movió incómodo, pero asintió. Siempre hemos querido lo mejor para ti, Elena, murmuró, evitando mi mirada. Sofía resopló moviendo su cabello. Mejor suerte la próxima vez, hermana. Sus palabras me dolieron, agudas y petulantes, como si disfrutara viéndome desmoronarme. Quería gritar, exigir porque pensaban que podían controlar mi vida. Ni siquiera me habían preguntado, habían llamado al lugar, al catering, al florista y cancelado todo. Mi sueño hecho pedazos sin una palabra. Apreté los puños, mis uñas clavándose en mis palmas. ¿Por qué?, pregunté con la voz temblorosa. Mi madre se rió entre dientes. Eres demasiado ingenua, Elena. David te está arrastrando. Te estamos salvando de un error. ¿Salvándome? No les importaba mi felicidad. Se trataba de su imagen, de su necesidad de dictar mis elecciones, como habían hecho toda mi vida. Mi padre intervino. Sabemos lo que es mejor. Nos lo agradecerás más tarde. ¿Agradecerles por humillarme? ¿Por tratar a David como si fuera inferior a nosotros? Lo imaginé, su cálida sonrisa cuando elegimos mi vestido. Su tranquila fortaleza cuando dudaba de mí. Él era más de lo que ellos jamás verían. Sofía se inclinó, su sonrisa ampliándose. Vamos, Elena. ¿En serio creíste que esto funcionaría, verdad? Su voz rezumaba con descendencia, cada palabra un golpe a mi corazón. Me levanté la silla raspando el suelo. No tenéis derecho, dije, mirando a mi madre. Ella no se inmutó, solo arqueó una ceja. Somos tu familia. Decidimos lo que está bien. Eso fue todo. El mismo control, la misma arrogancia.
Habían elegido mi carrera, mi trabajo, mi vida, y ahora mi boda. Quería gritarles cuánto me habían herido, pero mi garganta se apretó. No les iba a dar la satisfacción de verme rota. Lo entiendo, dije, mi voz plana, sin traicionar la tormenta interior. Me di la vuelta y salí, sus ojos quemándome la espalda. La puerta se cerró de golpe tras de mí y me quedé en el porche, el corazón latiendo con fuerza. Pensaban que habían ganado, que volvería arrastrándome y obedecería. Pero al subir a mi coche algo cambió. Esto no se trataba solo de una boda. Se trataba de mi vida, de mis elecciones. Habían cruzado una línea, y no iba a dejar que me mantuvieran en su jaula. Me alejé, sus palabras, circo, error, mejor suerte, resonando en mi cabeza. A la mañana siguiente me senté sola en mi apartamento, mirando un viejo cuaderno de bocetos. Sus páginas estaban llenas de vestidos que había dibujado de adolescente. Vestidos vaporosos, chaquetas entalladas, diseños que una vez iluminaron mi mundo. Tenía 16 años cuando mi madre lo encontró, su rostro torciéndose como si hubiera cometido un crimen. Se acabaron las tonterías, había espetado, tirándolo en un cajón. No vas a perder tu vida persiguiendo quimeras. Mi padre se mantuvo detrás de ella, asintiendo en silencio como siempre. Decidieron que estudiaría AD, Administración y Dirección de Empresas, una carrera estable sin discusión. Mi pasión por la moda, lo único que me hacía sentir viva, quedó encerrada, como ese cuaderno, enterrada bajo sus expectativas. Pasé las páginas descoloridas. Cada boceto un recordatorio de la chica que solía ser, llena de ideas, sueños, esperanza. Mis padres nunca se preocuparon por lo que yo quería. Cuando tenía 18 años, supliqué para que me dejaran presentarme a la escuela de diseño. Absolutamente no, dijo mi madre, su voz como acero. Terminarás en la ruina persiguiendo fantasías, añadió mi padre. Hemos trabajado demasiado duro para que lo eches todo a perder. Me matricularon en una universidad local, eligieron mi carrera, incluso mis clases. Intenté discutir, pero su desaprobación era un muro que no podía escalar. Sofía, mientras tanto, pudo estudiar marketing. Su elección creativa fue aplaudida. Tiene chispa, decía mi madre radiante. Chispa. La palabra me dolía. ¿Por qué se celebraba su libertad mientras la mía era aplastada? Su control no se detuvo en la universidad. Cuando conseguí mi trabajo de contable, mi padre lo llamó respetable, pero se sentía como una jaula. Pasaba las noches dibujando en secreto, escondiendo mi trabajo como una niña culpable. Cada elección donde vivía, a quien veía, estaba bajo su escrutinio. Te estamos protegiendo, decía mi madre. Pero nunca se trató de protección. Se trataba de mantenerme en línea, de encajar en su molde de la hija perfecta. Sofía podía salir de fiesta, viajar, cometer errores, pero yo tenía que ser impecable, obediente, su versión del éxito. Luego estaba David. Lo conocí en un evento benéfico hace 3 años. Su risa rompiendo el ruido de la multitud. Era un hombre diferente, impulsado no por el dinero, sino por un propósito. Trabajaba en una ONG asesorando a niños de barrios conflictivos. Para mí, era todo. Para mis padres, era un problema. No es de nuestra clase, dijo mi madre cuando lo presenté. Sin ambición, murmuró mi padre, negando con la cabeza. Querían que estuviera con alguien establecido, alguien con un despacho en la Gran Vía y una cuenta bancaria abultada, no con un tipo que pasaba sus días ayudando a los demás. Puedes conseguir algo mejor, insistió mi madre, su tono rezumando juicio. No encaja con los estándares de nuestra familia. ¿Estándares? Esa palabra me perseguía. Sus estándares significaban riqueza, estatus. Una vida que yo no quería. David me veía a la verdadera yo, no a la fachada pulida que mis padres intentaban crear. Se sentaba conmigo durante horas, escuchando mis ideas, animándome a dibujar de nuevo. Estás hecha para más que números, decía, sus ojos brillando de fe. Pero cada vez que lo llevaba a las cenas familiares, el ambiente se volvía pesado. Mi madre cuestionaba su trabajo, sus planes, su sonrisa tensa y falsa. Mi padre apenas le hablaba, solo le daba asentimientos secos. Sofía ponía los ojos en blanco, susurrando a mi madre sobre cómo yo me estaba rebajando.
Nunca le dieron una oportunidad. Nunca vieron al hombre que me hacía sentir libre. Cerré el cuaderno de bocetos con el pecho oprimido. La pelea de ayer se repetía en mi cabeza, no las palabras, sino la sensación. La forma en que la voz de mi madre me atravesó, la forma en que mi padre no me miraba a los ojos. La risa de suficiencia de Sofía. No se trataba solo de la boda. Se trataba de cada momento que me habían robado. Cada sueño que habían aplastado, cada elección que habían tomado por mí. Había pasado años tratando de complacerlos, de ser la hija que querían. ¿Pero para qué? Para quedarme en esa casa viéndolos destrozar lo único que había construido para mí. Me levanté paseando por el pequeño salón. Ya no era esa chica de 16 años, asustada de su desaprobación. David no era solo mi prometido. Era mi oportunidad de liberarme, de vivir para mí. Pero mis padres no lo veían así. Para ellos él era una amenaza, alguien que me sacaría de su control. Sus estándares eran una cadena, y la había arrastrado toda mi vida. Pensé en los bocetos, en los sueños que había ocultado. Pensé en David, su mano en la mía, prometiendo que enfrentaríamos cualquier cosa juntos. No iba a dejar que me quitaran eso. Mi teléfono vibró sobre la mesa, pero lo ignoré. No necesitaba otra conferencia de mi madre, otra excusa de mi padre. Había terminado de doblegarme a su voluntad. Por primera vez sentí una chispa de desafío, la necesidad de luchar por lo que quería. Pensaban que podían mantenerme en su caja, pero yo ya estaba a medio salir. Simplemente no sabía cómo dar el último paso. Unos días después me reuní con Laura Gómez en su oficina en el centro. El escritorio de mi abogada estaba lleno de expedientes, pero sus agudos ojos se fijaron en mí mientras me sentaba, aferrando el contrato de la boda. La había llamado después de salir de casa de mis padres, mis manos aún temblaban por su traición. Necesitaba respuestas. ¿Cómo podían cancelar mi boda sin mi consentimiento? Laura repasó los papeles, su bolígrafo golpeando rítmicamente. Esto es extraño, dijo su voz firme pero seria. La notificación de cancelación tiene tu firma, Elena. Pero no es tuya, ¿verdad? Miré el documento que deslizó sobre el escritorio. Mi nombre escrito en tinta negra me devolvió la mirada, una burda imitación de mi caligrafía. Mi estómago se hundió. Eso no es mío, dije. Mi voz apenas un susurro. Laura asintió, su expresión sombría. Alguien falsificó tu firma. Probablemente tu familia. Enviaron esto al Masía del Sol. Al catering. A todos. Falsificación. La palabra golpeó como una bofetada. Mis padres no solo habían decidido por mí, habían infringido la ley para hacerlo. Pensé en sus caras de suficiencia. La fría declaración de mi madre. La risa burlona de Sofía. Esto no era solo control. Era engaño. Laura se inclinó, su tono firme. Podemos luchar contra esto, Elena. La falsificación es grave. Exigiremos pruebas al lugar y comenzaremos a construir un caso. Asentí, mi mente acelerada. ¿Quién haría esto? Mi madre con su puño de hierro en cada decisión. ¿Mi padre siempre siguiéndole la corriente? ¿O Sofía, que parecía deleitarse en mi miseria? No podía imaginar que se sentaran a planear falsificar mi firma, pero la evidencia estaba ahí. Mi boda, mi futuro con David, había sido borrada con un trazo de pluma. Mientras Laura tomaba notas, mi teléfono vibró con un mensaje de una amiga. He oído que el negocio de Sofía ha quebrado. Se está ahogando en deudas. Me quedé helada. Las palabras hundiéndose. Sofía, la hija dorada, había abierto una boutique el año pasado. Pura fachada y sin sustancia. Mi madre se había jactado de su espíritu emprendedor, pero ahora estaba fallando. Recordé la sonrisa burlona de Sofía, su despreocupado, mejor suerte la próxima vez. ¿Era por eso que estaba tan satisfecha? ¿Sabía algo que yo no? Un pensamiento parpadeó, agudo y amargo. ¿Y si mis padres cancelaron mi boda para ayudarla, para sacarla de apuros? La idea me revolvió el estómago. Siempre habían favorecido a Sofía.
Sus viajes, su carrera creativa, sus errores barridos bajo la alfombra. Cuando yo quise estudiar diseño, me cerraron la puerta. Cuando Sofía quiso jugar a ser empresaria, la vitorearon. Ahora estaba en problemas y mi boda era daño colateral. Me agarré al borde del escritorio de Laura, la ira burbujeando. Siempre la han puesto a ella por delante, dije, mi voz tensa. Laura levantó la vista, su bolígrafo deteniéndose. ¿Crees que esto es por tu hermana?, preguntó. Me encogí de hombros, insegura, pero ardiendo de sospecha. Quizás. Siempre se ha tratado de lo que ellos quieren. Salí de la oficina de Laura con una pila de documentos fotocopiados y un fuego en el pecho. La falsificación era prueba de que habían ido demasiado lejos, pero la deuda de Sofía añadía una nueva capa. Pensé en David, como me había sostenido la mano cuando le conté la cancelación, su voz firme. Lo resolveremos juntos. No estaba sola en esto, pero el peso de la traición de mi familia me oprimía aún más. Habían mentido o manipulado, quizás incluso sacrificado mi felicidad por el lío de Sofía. No solo estaba herida, estaba harta de ser su peón. Caminando hacia mi coche, repasé cada momento en que les había permitido controlarme. Los años de morder mi lengua, de seguir sus reglas. Se acabó. No conocía la historia completa todavía, pero iba a averiguarlo. Las palabras de Laura resonaban, exigiremos pruebas. Yo exigiría más que eso. Exigiría la verdad, por fea que fuera. Mi familia pensó que podían destrozarme, pero solo habían encendido una cerilla. No me detendría hasta saber por qué lo habían hecho y hacerles enfrentar las consecuencias. 2 semanas después mi teléfono vibró con el número de mi madre. Dudéme, mi pulgar flotando sobre la pantalla. No había hablado con ella desde que salí de su casa, sus palabras aún quemando en mi mente. Contra mi mejor juicio, respondí. Elena, necesitamos hablar. Dijo mi madre, su voz aguda, casi frenética. El Masía del Sol no nos devuelve el depósito. 25.000 euros perdidos. Me recosté en mi silla, mi pulso acelerándose. Habían cancelado mi boda a mis espaldas, y ahora estaban entrando en pánico por el costo. ¿Qué quieres que haga al respecto?, pregunté manteniendo mi tono parejo. Las palabras de mi madre salieron a borbotones, una mezcla de desesperación y culpa. No esperábamos esto. Pensamos que te estábamos ayudando. Puedes venir a casa. Lo resolveremos juntos. Ayudándome, casi me reí. Era la misma mujer que había llamado a mi boda un circo, que había falsificado mi firma para borrarla. Ahora actuaba como si estuviéramos en el mismo equipo. Antes de que pudiera responder, escuché a mi padre al fondo, su voz baja pero urgente. Dile que lo sentimos, Carmen. ¿Lo sentimos? Apreté el teléfono con más fuerza. Elena, tu padre se siente terrible, continuó mi madre, su tono suavizándose, rezumando algo que sonaba a arrepentimiento pero se sentía ensayado. No deberíamos haber actuado tan rápido. Vuelve a casa. Hagamos esto bien. ¿Hacerlo bien? Me habían humillado, me habían mentido, y ahora querían una reunión familiar para arreglarlo. Entonces la voz de Sofía se cortó, melosa y afilada. Oye, hermana, la hemos liado, ¿vale? Solo vuelve. Lo arreglaremos todo. Podía imaginarla retorciendo su cabello, su disculpa tan genuina como el discurso de un vendedor de coches usados. Los tres apresurándose a cubrir sus huellas, sus voces mezclándose en un coro de falso remordimiento. Era una actuación, no una disculpa. No estaban arrepentidos de haberme herido. Estaban arrepentidos de haber sido descubiertos. Respiré hondo, mi ira ardiendo. ¿Creéis que decir lo siento arregla esto?, dije, mi voz firme a pesar del calor en mi pecho. Cancelasteis mi boda sin preguntarme. Falsificasteis mi firma. Hubo una pausa, luego la voz de mi madre, defensiva ahora. Estábamos intentando protegerte, Elena. ¿No lo entiendes? ¿Protegerme de qué? ¿De David, el hombre que me amaba? ¿De una vida que elegí? Quería exigir respuestas, saber por qué habían llegado a tales extremos. Pero no confiaba en sus palabras. Ya no. Ven a casa, dijo mi padre, su tono más suave, casi suplicante.
Somos familia. Podemos resolver esto. ¿Familia? La palabra sonaba hueca. La familia no miente. No manipula. No destroza tus sueños por su propia agenda. Pensé en la advertencia de Laura sobre la falsificación, la línea legal que habían cruzado. Pensé en la deuda de Sofía, la persistente sospecha de que me habían echado debajo del autobús para salvarla. Pero aún no conocía la verdad completa. Y sus falsas disculpas solo profundizaban mi desconfianza. No, dije, mi voz firme. No vuelvo. No podéis arreglar esto con palabras. Mi madre jadeó como si la hubiera abofeteado. Elena, no seas así, dijo, su tono cambiando a esa mezcla familiar de culpa y control. Somos tu familia, intervino Sofía. Vamos, no hagas un drama. ¿Un drama? Me habían robado mi boda, mi elección, y ahora querían que me portara bien. Colgué, mis manos temblando. David entró en la habitación, sus ojos buscando los míos. ¿Estás bien?, preguntó, su voz tranquila, anclándome. Negué con la cabeza, el peso de su traición oprimiéndome. No están arrepentidos, dije, mi voz baja. ¿Tienen miedo? ¿Miedo de qué? No lo sabía. Todavía no. Pero su pánico, su repentina necesidad de arreglar las cosas, no se trataba de mí. Se trataba de ellos, de sus secretos, de su control que se desvanecía. Me senté, mi mente acelerada. Sus disculpas eran una trampa, una forma de atraerme de nuevo a su órbita. Pero yo ya no era la misma Elena que les dejaba dictar mi vida. Había pasado años doblegándome a su voluntad, pero esto era diferente. Habían cruzado una línea, y no iba a dejar que se salieran con la suya con palabras. No conocía sus verdaderas razones todavía, pero estaba harta de esperar a que confesaran. Averiguaría la verdad y les haría enfrentarla. Esa tarde el nombre de mi tío Steven iluminó mi teléfono. Hacía meses que no sabía nada de mi tío, no desde que se mudó a Sevilla por trabajo. Su voz era baja, casi vacilante cuando respondí. Elena, hay algo que necesitas saber, dijo. Es sobre el fideicomiso de tu abuelo. Mi corazón dio un vuelco. ¿Un fideicomiso? Me senté apretando el teléfono mientras él explicaba. Mi abuelo, antes de fallecer, había creado un fideicomiso de 250.000 euros destinado a mí cuando me casara. Está a tu nombre, Elena, dijo Steven. Pero solo se activa una vez que estés legalmente casada. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. ¿250.000 euros? ¿Por qué nunca había oído hablar de esto? Las siguientes palabras de Steven golpearon como un puñetazo. Tus padres lo sabían, dijo. Lo han estado administrando. Mal administrando. Mi mente dio vueltas. Mis padres, Carmen y Roberto, como empecé a pensar en ellos, me lo habían ocultado. Steven continuó, su voz cargada de pesar. He revisado los registros. Han estado retirando fondos. Algunos fueron para las deudas de Sofía, otros para sus propios gastos, vacaciones, renovaciones. No querían que lo supieras. Me apoyé contra la pared, mis rodillas débiles. La boutique de Sofía, esa que mi madre había elogiado, estaba perdiendo dinero. Y mis padres, en lugar de contarme sobre mi herencia, la habían desviado para sacarla de apuros, para financiar sus propias vidas. De repente todo encajó. Por eso habían luchado tan duro contra mi boda. No se trataba solo del trabajo de David o de sus estándares. Mi matrimonio activaría el fideicomiso, exponiendo su secreto. Habían cancelado mi boda para mantener el control, para quedarse con el dinero. Cerré los ojos, la traición cortándome más profundo que nunca. Las frías palabras de Carmen. El silencioso acuerdo de Roberto. Las burlas satisfechas de Sofía. No solo me estaban controlando. Me estaban robando. No lo supe hasta que vi el extracto bancario, Elena, dijo Steven. Pensé que merecías la verdad. ¿Verdad? La palabra sonaba ajena después de años de sus mentiras. Le di las gracias, mi voz temblorosa, y colgué. Por un momento me senté en silencio, el peso de todo cayendo sobre mí. Mis propios padres me habían traicionado por dinero y Sofía se había beneficiado mientras yo quedaba en la oscuridad.
Llamé a David, mis manos temblando mientras le contaba todo. Me han usado, dije, mi voz quebrándose. Él escuchó, su tranquila presencia anclándome. Lo arreglaremos, dijo, su tono firme. No estás sola. Asentí, aunque él no pudiera verme. Sola, no, pero las personas en las que más había confiado habían resultado ser ladrones. Pensé en sus falsas disculpas, en su llamada desesperada sobre el depósito de 25.000 euros. No estaban arrepentidos, tenían miedo de que lo descubriera. A la mañana siguiente llamé a Laura. Sé por qué lo hicieron, le dije, mi voz ahora firme. Hay un fideicomiso de 250.000 euros destinado a mí cuando me case. Lo han estado robando. El silencio de Laura fue breve, luego agudo. Eso es fraude, Elena. Podemos demandar. Exigiremos una auditoría del fideicomiso y presentaremos cargos por la falsificación. Fraude. La palabra se sentía correcta. Definitiva. Carmen y Roberto habían cruzado una línea, y yo no iba a dejar que se escondieran detrás de la familia nunca más. Sofía también había aceptado su ayuda, sabiendo que era a mi costa. Me recosté, un fuego ardiendo en mi pecho. Había terminado de ser su hija obediente, harta de dejar que manipularan mi vida. El fideicomiso era mío, destinado a mi futuro, no a su codicia. Imaginé la cara de Carmen al escuchar a mi abogada, el nervioso tic de Roberto, la sonrisa burlona de Sofía desvaneciéndose. Pensaron que podían controlarme para siempre, pero se equivocaban. Hagámoslo, le dije a Laura. Presenta la demanda. Al colgar, sentí una extraña calma. Durante años había vivido bajo su sombra, pero ahora los veía por lo que eran. Mentirosos, ladrones. Mi familia, pero no mis aliados. No sabía cómo terminaría la demanda, pero sabía una cosa. Estaba luchando por lo mío. Habían intentado robarme mi futuro, pero yo lo estaba recuperando. Meses después, los jardines del Masía del Sol brillaban bajo luces tenues. El tribunal estaba detrás de mí ahora, pero su peso perduraba. Laura había sido una fuerza, presentando registros bancarios, firmas falsificadas y el testimonio del tío Steven sobre el fideicomiso. Carmen se había sentado con cara de piedra, sus labios apretados, negándose a mirarme. Roberto se removía, su habitual silencio roto por una débil defensa. Pensamos que estábamos haciendo lo mejor. Sofía se encorvó a su lado, puso los ojos en blanco cuando el juez le preguntó por las deudas de la boutique, como si todo fuera un malentendido. Me senté allí con el estómago hecho un nudo, viendo cómo se desmoronaban sus mentiras. Cuando el juez falló a mi favor, otorgándome los 250.000 euros completos y ordenando a Carmen, Roberto y Sofía pagar daños por fraude, sentí una oleada de alivio y rabia. Me habían robado, pero yo había ganado. Ahora, de pie con mi vestido en el Masía del Sol, dejé que ese peso se disipara. David me sostenía la mano, su sonrisa anclándome. Mi primo Miguel, que había volado desde Bilbao, reía con amigos, su voz resonando sobre la música. Mi tío Steven estaba cerca, su tranquila presencia un recordatorio de la verdad que me había dado. Ningún miembro de mi familia directa estaba aquí. Ni Carmen, ni Roberto, ni Sofía. Su ausencia dolía, pero había elegido este día, rodeada de personas que me valoraban, no mi herencia. La ceremonia fue sencilla, tal como David y yo queríamos. Mientras intercambiábamos votos, sentí una oleada de alegría, pura y sin adulterar. Los amigos vitorearon, sus rostros iluminados con calidez genuina. Miguel levantó su copa, bromeando sobre cómo finalmente había encontrado a alguien que pudiera seguirme el ritmo. Pero mientras bailábamos, una punzada de dolor se apoderó de mí. Una vez había imaginado a Carmen preocupándose por mi vestido. A Roberto llevándome al altar, incluso a Sofía sonriendo con suficiencia. Pero presente. Habían robado ese sueño, lo habían torcido para su propio beneficio. El fideicomiso, el regalo de mi abuelo, estaba destinado a mi futuro, no a sus vacaciones o al negocio fallido de Sofía. Saber que habían luchado contra mi boda para ocultar su robo hizo la pérdida más aguda. Después de los brindis me escabullí a un rincón tranquilo, mi portátil abierto. Llevaba semanas redactando un correo electrónico. Palabras que llevaban la finalidad de mi elección.
Mis dedos se movieron con firmeza. Carmen, Roberto, Sofía, ocultasteis mi herencia, me mentisteis y tratasteis de controlar mi vida. El tribunal os mostró quiénes sois realmente. Empiezo de nuevo con David, libre de vuestra manipulación. Esto es adiós. No me contactéis. Elena. Miré la pantalla, mi pecho apretado. El correo electrónico era frío, pero era honesto. Pensé en la mirada desafiante de Carmen en el tribunal. Las excusas balbuceantes de Roberto, la actitud despreocupada de Sofía. Habían elegido el dinero por encima de mí, y yo había elegido dejarlos ir. Le di a enviar, el suave clic resonando en la quietud. Una parte de mí lloraba a la familia que había perdido, pero una parte mayor se sentía libre. David me encontró su mano gentil en mi hombro. ¿Todo bien?, preguntó su voz cálida. Asentí cerrando el portátil. Ahora sí, dije, y lo decía en serio. La tristeza estaba ahí, pero también la alegría de esta noche, de él, de la vida que habíamos construido. Miguel nos llamó de vuelta a la pista de baile, y dejé que la música me arrastrara. Las risas de los amigos llenando el aire. El Masía del Sol, una vez símbolo de traición, era ahora un lugar de comienzos. Mientras la noche llegaba a su fin, miré a David, sus ojos reflejando la misma esperanza que yo sentía. La lucha por mi futuro había sido larga, pero había ganado mi fideicomiso, mi libertad, mi amor. Carmen, Roberto y Sofía eran ahora sombras, su control sobre mí roto. Con la mano de David en la mía, las bromas de Miguel en mis oídos y amigos a mi alrededor, sabía que estaba en casa. El dolor se desvanecería, pero este momento, esta vida era mía para siempre. Un mes después de la boda, sus llamadas comenzaron de nuevo. El número de Carmen apareció primero. Su buzón de voz temblaba con una familiar mezcla de culpa y desesperación. Elena, lo sentimos. Vale, podemos hablar. Le siguió Roberto su mensaje breve pidiendo solo un momento para explicar. Luego Sofía, su voz aguda pero suplicante, afirmando que necesitaba ayuda para recuperarse. Escuché cada una a mi mandíbula apretada, sus palabras resonando las mismas disculpas huecas que había oído antes. No llamaban para reconectar. Querían dinero. Respondí por mensaje, mis dedos firmes. El circo ya está lleno. Había oído hablar de sus dificultades a través de Miguel. Roberto había perdido su trabajo de contable, despedido después de años de vivir de su encanto y excusas. Carmen trabajaba a tiempo parcial en una tienda de ropa, su orgullo tragado por largas horas y un salario bajo. La boutique de Sofía finalmente había colapsado, dejándola con deudas que no podía encantar. Sus vidas se estaban desmoronando consecuencia de sus elecciones. Elecciones que comenzaron mucho antes de que robaran mi herencia. Sentí un destello de piedad, pero se desvaneció rápidamente. Habían construido este lío, y yo no era su red de seguridad. David y yo estábamos en un mundo diferente ahora. Nos habíamos mudado a una casita en el centro, el fideicomiso nos daba una base para construir nuestros sueños. Había dejado mi trabajo de contable, ese al que Carmen y Roberto me habían empujado, y me había matriculado en un curso de diseño de moda. Mi cuaderno de bocetos, una vez escondido debajo de mi cama, ahora yacía abierto sobre nuestra mesa de cocina, lleno de diseños que estaba convirtiendo en realidad. David me apoyaba en cada paso, su presencia tranquila un recordatorio de lo que significaba una familia de verdad. Pasábamos las tardes planeando, riendo, soñando, libres del peso de su control. A veces me sorprendía pensando en el pasado, no con anhelo, sino con claridad. Las conferencias de Carmen, el silencio de Roberto, el derecho de Sofía. Habían moldeado una versión de mí que ya no reconocía. Había pasado años creyendo que mi valía provenía de su aprobación, doblegándome a sus reglas para mantener la paz. Pero su traición, ocultar el fideicomiso de mi abuelo, usarlo para sí mismos, me enseñó algo más agudo. Mi valor no estaba ligado a sus expectativas. Estaba en mis elecciones, mi coraje, mi capacidad de alejarme. Veía a mi tío Steven y a Miguel a menudo, sus visitas llenas de calidez y naturalidad. Ellos eran mi familia ahora, junto con David y los amigos que me habían apoyado en el Masía del Sol. La familia no se trataba de sangre. Se trataba de quien aparecía, quien te amaba sin condiciones.
Carmen, Roberto y Sofía habían elegido la codicia por encima de mí. Y sus llamadas ahora eran solo otro intento de atraerme de nuevo a su caos. Pero había terminado de jugar su juego. Una tarde, mientras trabajaba en un diseño de vestido, David me trajo un café, sus ojos captando la luz. ¿Eres feliz?, dijo. No es una pregunta sino un hecho. Sonreí, asintiendo. La felicidad no era solo la ausencia de su drama. Era esta vida construida en mis términos. Pensé en sus mensajes de voz, sus súplicas de ayuda, y no sentí ganas de responder. Habían enfrentado sus consecuencias, así como yo había enfrentado las mías. La diferencia era que yo había elegido levantarme. Mirando hacia atrás, vi la lección claramente. La familia podía levantarte o derribarte, pero tu valía era tuya para definirla. Había luchado por esa verdad, y seguiría luchando por ella cada día, con cada boceto, cada momento con David. El circo en el que habían intentado atraparme había desaparecido. Era libre y era suficiente.